y la gente me decía, estás caminando raro, como cojo. Y Mm. yo no, es porque tengo mucho trabajo. Yo siempre como que culpaba a todos esos síntomas de que tenía mucho trabajo y no consulté. Recuerdo que como 15 días antes del Día de la Madre, ya sí me sentía como muy mal. O sea, como a principios de mayo de ese año, me sentía como ya muy mal, como muy mareado. Entonces le dije a mi padre, le dije, pues venía a acompañarme a urgencias porque yo no me siento bien. Fuimos a urgencias y miren pues el asunto de un mal diagnóstico. El médico lo que hizo fue como Mm. medio escucharme, tomando pues como el pulso, porque creo que no tomó muy en serio lo que yo le estaba diciendo que me estaba pasando y él sí debería saber. Claro. Entonces el diagnóstico en ese momento ¿cómo se llama? Un vértigo severo. Pero no tienes un vértigo, me mandó unas pastillas para el vértigo, no sé qué, me mandó para la casa. En la noche me acosté a dormir y solo recuerdo que me quería levantar a ir al baño y ya cuando abrí los ojos habían pasado 5 días. El médico me dijo, Francisco, yo le dije, doctor, no me diga Francisco, por favor, yo me llamo Alejandro. Me dijo, ¿usted es diestro o zurdo? Y yo le dije, ¿por qué? Soy diestro. Y me dijo, ¿por qué no vas a volver a mover el lado izquierdo de tu cuerpo? Mi mente pasaba que se me había arruinado la vida, pues porque iba a estar inválido, o sea, iba a estar inválido. Al contarlo se me aguan los ojos Mm. porque no mucho, o sea, 2 meses estuve hospitalizado y sin mover mi lado izquierdo del cuerpo también fueron una prueba para él. Claro. Eh, entonces yo me acuerdo que mi papá llegaba por la noche al hospital y me decía, hijo, él me empezaba a mover, porque la mano estaba cerrada, él me abría la mano, él me movía los pies, lo que les digo no es mentira, en ese momento pasó lo imposible, moví el dedo gordo del pie, papá me dijo, estás moviendo el dedo gordo del pie, él se iba, yo estaba en silla de ruedas, que yo me paraba, yo me caía, él me paraba, me decía, es que usted va a caminar, cambiarme pañales, porque no tenía control de esfínteres. Muchachos, la dignidad humana en un hospital Mm. a veces se ve tan reducida que te pesa más que tu propia enfermedad. 18 años de trabajo y más de 19.000 animales rescatados, esterilizados y entregados en adopción. Hoy estamos aquí con ustedes para contarles que estamos erradicando el problema a partir de las esterilizaciones y queremos que se unan a esterilizar. Por una sola esterilización estamos salvando a que no nazcan 6.000 animales. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Me Levanto y ¿Qué? Hola, mi amor, ¿cómo vas? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? No, bien, gracias a Dios, mi amor. Hoy vamos a tener a Alejandro Cano. Él es, vea, mira lo que dice por acá, comunicador social y periodista, magíster en gestión cultural, coordinador de cultura en la UDA y por acá también el perfil dice peregrino, Camino de Santiago. ¿Nos puedes aclarar eso, Camino de Santiago, qué es? Hola Alejo, primero que todo, qué pena, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, el Camino de Santiago es un camino, efectivamente, pues como su nombre lo dice, que, que va desde diferentes puntos de Europa, de Francia, desde Alemania, desde la misma España, hasta un lugar que se llama en Galicia Santiago de Compostela. ¿Qué pasa ahí? Que hace muchos años los discípulos del apóstol Santiago, cuando él ya se murió, caminaban hacia ese pueblo que se llama Santiago de Compostela, como a rendirle tributo al apóstol Santiago. Eh, Esto fue como tomando otras connotaciones y las personas ya fueron tomando este camino que es por pura montaña y va desde 200 kilómetros hasta 800. Uno elige cuánto quiere caminar. Yo no he hecho 800 porque no me siento preparado y además porque requiere mucho tiempo y yo solo puedo usar mis vacaciones de la universidad. Entonces ya la gente, incluyéndome, tomamos este camino como un asunto espiritual, porque es estar entre 2 y 3 semanas solo, que solo se hace solo, caminando por la montaña, pasando por diferentes estadios del alma, por el miedo, por que se le aparezca un animal o algo, o un fantasma, yo no sé, eh, por la ansiedad, por Mm. muchas cosas. Por Entonces el es como, cansancio también puede ser. ¿ah? Digamos cuando las personas se cansan también. Sí, es terrible porque, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque es que, o sea, las ampollas nunca faltan, o sea, después del día 1
siempre te van a salir ampollas en los pies y va a ser más difícil caminar. Y además de eso, pues uno lleva una mochila que debe pesar máximo el 10% de tu peso. Entonces, si yo peso 60 kilos, la mochila debe pesar 6 kilos, porque si no, no se soporta tener tanto peso en la espalda. No es necesario, o sea, y es como un símil con la vida y es andar ligero de equipaje. O Eso iba a sea, decir yo. ustedes hubieran conocido, yo en este momento estoy viviendo con mis padres, es por un asunto personal, pero yo he vivido muchas veces, desde hace 15 años vivo solo, y cada lugar donde he vivido, muchachos, he tenido un cuadro, una cama, o sea, ligero de equipaje, siempre. Los traseros no han sido dramáticos. Creo que es una de las historias que uno escucha por ahí, que ve en internet y dice, qué rico ir a mochilear, como ese tipo de cosas, pero también con un propósito que es muy importante. Y vamos a contarles a las personas el día de hoy que tenemos pues a Alejo Cano, como se los habíamos dicho al principio. Él nos contacta, ¿te acuerdas que él nos contacta por Instagram y nos cuenta que él tuvo un derrame, un derrame cerebral, pero me gustaría de leerlo literal como me lo escribe, porque esa es la idea del podcast. La idea del podcast es que las personas se sienten identificadas con el podcast, quieran contar una historia que puede impactar 2, 3, 4 días, no importa, no tiene que impactar 1000, pero desde que impacte una, que ese es el propósito del podcast, le va a ayudar a esa persona y esa persona le va a ayudar a más. Quiero leer por acá, Alejo nos escribió y ya nos va a entrar en detalles. Dice, mi historia es rara. A raíz del derrame y de mi recuperación milagrosa, empecé a ir año tras año sin falta desde el 2015 a España, 4 veces a hacer el Camino de Santiago. Está en Medellín en este momento, Alejo. Imagínate, un derrame. Antes yo quiero resaltar algo muy importante que, pues, cuando estaba investigando acerca del tema, me pareció muy interesante por dos cosas. Primero, porque, pues, es un milagro de vida que Alejandro nos va a contar su historia. Y segundo, también como que lo hace pensar a uno, como para ser más consciente sobre la salud, ¿cierto? Ajá. Pero cuando tú investigaste, Eso, cuando yo investigué me di cuenta de muchas cosas que pues yo dije, pues son obvias, pero me impresionó que ni siquiera las sabía. Que para nosotros, o sea, no somos obvias, pero deberíamos saberlas. Claro, pues por lo menos yo, que soy muy ignorante en el tema sobre la salud, sobre algunos temas. Y a mí no me gusta averiguar mucho el tema de la salud porque siempre siento mucho temor. Yo soy muy miedoso para eso. Entonces prefiero como no saber mucho para mi cabeza no empieza a dar muchas cosas. Ah, bueno, sí, también. Ándale. Bueno, entonces ya Alejo me corrige, pues esto fue solamente una investigación que hice, que es acerca de los síntomas de alerta. Entonces está que es un lado del rostro se cae y se adormece. Ese es como el primero de los síntomas. El otro es debilidad o dificultad para levantar un brazo. El otro, hablar de forma extraña o incomprensible. Y el último que resaltan acá es el tiempo, que el tiempo es muy clave para estos casos. Cuando tengas un tipo de esos síntomas, miras el tiempo que dice sobre el tiempo, que es como muy clave, digamos que hay como una ventana de horas para detectar y poder ayudar a la persona que está pasando por eso. Ok. Alejo, ahora sí cuéntanos, ¿qué opinas de lo que logramos investigar y si estamos errados en algo? No. Estaba justo poniendo atención y se acerca mucho, pues, digamos, a lo que podemos llamar síntomas o señales de alerta para un derrame cerebral. Cuéntanos entonces cuál fue tu historia, qué fue lo que pasó, que no te quise preguntar mucho porque esa es la idea del podcast, que aquí nos sintamos también como y nos surjan las preguntas en el momento natural. Pues mire, eso fue en 2015. Yo como desde febrero, marzo de ese año tenía muchísimo trabajo, pues como pudieron ver, pues yo me encargo de la programación cultural de la Universidad de Antioquia, que es muy grande. Entonces,
yo empecé como a sentir como a sentirme raro, como que caminaba raro. Eh, Cuando iba manejando el carro se me apagaba porque todo con el lado izquierdo, todo lo que les estoy diciendo era el lado izquierdo Ok. del cuerpo. Se me apagaba el carro porque soltaba el El clutch, close. o yo tenía algo en la mano y se me caía. eh, no sé, pues como ese tipo de cosas. Y la gente me decía, estás caminando raro, como cojo. Y Mm, yo no es porque tengo mucho trabajo, yo siempre como que culpaba a todos esos síntomas de tener mucho trabajo y no consulté. eh, No, no, que no o fui sea, hiciste caso omiso, no, exacto, no le porque como prestaste ustedes atención. no tenía idea pues que esos eran síntomas, si lo hubiera Mm, tenido hubiera ido con más tiempo. Eh, Recuerdo que como 15 días antes del Día de la Madre, ya sí me sentía como muy mal, o sea, como a principios de mayo de ese año, me sentía como ya muy mal, como muy mareado. Entonces le dije a mi padre, le dije, pues venía a acompañarme a urgencias porque yo no me siento bien. Fuimos a urgencias y miren pues el asunto de un mal diagnóstico. Eh, el médico lo que hizo fue como mm, medio escucharme, tomarme pues como el pulso, eh, como unos asuntos que no lo culpo, pero sí lo culpo, pues porque creo que no tomó muy en serio lo que yo le estaba diciendo que me estaba pasando y él sí debería saberlo. claro. Entonces el diagnóstico en ese momento fue ¿cómo se llama? Vértigo severo. Y uno no tienes un vértigo, me mandó unas pastillas para el vértigo, no sé qué, eh, y me mandó para la casa. Eh, yo en juicioso me tomaba las pastillas y tal, le seguí yendo a trabajar porque no me incapacitaron, pero me seguía sintiendo muy mal. Sin embargo, yo decía, bueno, las pastillas en algún momento tienen que hacer efecto. Mm, cuando, pero yo seguía como decayendo, o sea, yo me sentía Cuánto tiempo pasó desde el primer síntoma que sentiste hasta en este momento que nos estás contando el médico, que pasaron tantos días, seguí yendo a trabajar? todo empezó como en febrero de ese año, febrero, marzo, o sea, 2 meses. 2 meses. Eh, Ok, todo sí, con lo mismo todo el tiempo. Ok. sí, muy torpe, yo le llamaba muy torpe con el lado izquierdo del Ajá. cuerpo. Entonces, eh, un día de madres, recuerdo que estaba muy maluco, pues, y toda mi familia, pues, digo, mi papá, mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, siempre se iban para donde mi abuela. Yo no quise ir porque me sentía muy mal. Eh, Me quedé en la casa, pasó todo el día, en la noche me acosté a dormir y solo recuerdo que me quería levantar a ir al baño y ya. Cuando abrí los ojos, habían pasado 5 días, yo abrí los ojos y yo no entendía qué estaba pasando porque había un montón de médicos pues como sobre mí, un médico me preguntaba pues que me siguiera la luz de una linterna, pues un montón de cosas, pero yo no entendía qué estaba pasando. Claro. Cuando un médico que yo me llamo, yo escribí un texto sobre esto, un médico que yo llamo el médico nefasto. Yo me llamo Francisco Alejandro, Sí. pero no me gusta que me digan Francisco, yo siempre me presento como Alejandro. Entonces el médico me dijo, Francisco, y yo le dije, doctor, no me diga Francisco, por favor, yo me llamo Alejandro. Wow. Me dijo, ¿usted es diestro o zurdo? Y yo le dije, ¿por qué? Soy diestro. Y me dijo, ¿por qué no vas a volver a mover el lado izquierdo de tu cuerpo? Así, sin anestesia, sin nada. Me dijo, no vas a volver a mover el lado izquierdo de tu cuerpo. En ese momento, imagínense el shock mío. Mm, Yo traté de mover mi mano izquierda, no tenía mano. Traté de mover, no, nada, no tenía el lado izquierdo del cuerpo. Entonces me dio el diagnóstico de una forma muy abrupta, muy fría. Entonces ahí fue cuando empezó todo el tema de hospitalización, de, de hospitales, de recuperación. Tenemos una historia muy similar en un episodio anterior, el episodio número 7, de una chica que también un médico le dijo lo mismo.
la forma en que dan un diagnóstico, la forma en que se lo dicen al paciente, pues lastimosamente hemos escuchado esas dos historias y pues en la calle uno escucha eso Sí, que y dan las primero que todo, noticias. bueno, está bien, si tengo ese tipo de inconveniente, voy a pasar eso. Creo que primero somos personas antes que profesionales o lo que sea. Debemos saber tener tacto para las cosas y más en una situación de estas. Por eso siempre digo, nadie sabe lo de nadie, nadie puede decir lo siento porque nadie siente más que esa misma persona que está pasando por la situación en ese momento. Entonces, Sí, ¿qué sí. diagnóstico? ¿Y dónde escribiste? O sea, vamos a hacer un parte de ahí un momentico de la historia. Eh, tú me dijiste, tú nos dijiste, lo llamé el médico nefasto, escribí sobre él. Sí, yo escribí, yo bien, después de pues, ya poder un poco moverme y todo, yo soy comunicador social y periodista. Ujú. Y digamos que bueno, mi magíster en gestión cultural, que es por donde se me fue la vida, pero escribo bien, pues digamos que una de mis habilidades es escribir, entonces eh, un día yo dije, yo tengo que desahogarme de todo esto, entonces escribí para el periódico de la universidad, que es el periódico que se llama De la Urbe, eh, y el texto lo llamé, he tratado de buscarlo, pero no lo he encontrado porque no sé por qué, como les digo, me he mudado mucho. El texto se llama Y ahí vamos. Como cuando las viejitas le dicen, uno le pregunta a una viejita, Ah, ¿cómo vas? señora, ¿cómo está? Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, Sí, literal. así era que yo me sentía cuando me preguntaban cómo estaba. Yo, ahí Ahí vamos, va. pues, porque ahí vamos. O sea, era un asunto muy complicado. Mm. Eh, si estoy extendiéndome mucho, me dicen, pues, porque No, vamos hay súper una bien. historia, hay No, una historia no, entre tranquilo. el diagnóstico y la recuperación que conecta mucho con mi pasión, que es el Camino de Santiago, eh, y con, digamos, la terquedad del ser humano de no creerse las historias de los malos diagnósticos. Mm. Yo pasé, una vez me diagnosticaron, pues imaginarán cómo fue todo. Yo, en mi mente pasaba que se me había arruinado la vida, pues porque iba a estar inválido, o sea, iba a estar inválido. Y yo soñaba con viajar, yo soñaba con estudiar, con trabajar, con seguir trabajando en lo que yo hacía. Pero les digo una cosa, muchachos, nunca me creí que iba a ser inválido. O sea, sí sentí mucho miedo, que es normal, pero yo en mi cabeza nunca me creí que iba a ser inválido. Entonces, No te visualizabas bueno, así. no, yo me visualizaba viajando, caminando Diferente. y tales. Entonces Y hubo un aparte, asunto, perdón, y aparte porque estabas, o bueno, estás muy joven. en ese momento, yo ahora tengo 40 años, en ese momento tenía como 32, 31. Claro, Estaba muy joven, sobre todo claro, para un diagnóstico de esos. total. Eh, ahí es cuando uno reconoce realmente, digamos, el amor de la familia. ¿Verdad? Imagínense, muchachos, que pues yo dependía de los otros para hacer cualquier cosa, Claro. pues para abotonarme, para ir al baño, para todo. Entonces, yo estuve 2 meses hospitalizado. La rutina de mi papá era ir a trabajar en el día, por la noche al hospital, a cuidarme, Mm. el día a trabajar. O sea, fue una muestra de amor incondicional que al contarlo se me aguan los ojos, Mm. Claro. porque no mucho, o sea, los 2 meses que estuve hospitalizado y sin mover mi lado izquierdo del cuerpo, también fueron una prueba para él. Claro. Eh, y bueno, entonces yo me acuerdo que mi papá llegaba por la noche al hospital y me decía, hijo, él me empezaba a mover, porque la mano estaba cerrada. Él me abría la mano, me movía los pies. Una vez me dijo, cierre los ojos, imagínese que está moviendo el lado izquierdo del cuerpo. Yo lo cerré y lo que les digo no es mentira. Y en ese momento pasó lo imposible, moví el dedo gordo del pie. Papá me dijo, estás moviendo el dedo gordo del pie. Y yo le decía, no, es imposible, porque yo estaba acostado. Me dijo, hijo, lo estás moviendo.
pero yo no sentía, Mm. pero él veía que me estaba moviendo. Llamamos a los médicos no lo podían creer, decían, esto no puede estar pasando, pues porque es muy Wow, rápido, qué primero. impresión, porque es que fue en ese mismo momento que tu papá te dijo, imagínate que estás moviendo, fue en ese mismo Ah, instante. Ay, no, claro, y Camila. lo que yo entendí después que él me contó es que imagínense, él se iba a buscar en Google cómo Ay, Ah, desparasitar. belleza. no, es que eso Claro, es lo más importante para mí, eso es la familia, el apoyo a la familia, Wow, es qué muy impresionante. valioso. me acuerdo que él se iba, yo estaba en silla de ruedas, que él me paraba, yo me caía, él me paraba y me decía, es que usted va a caminar. Mm. Y no, es que fue una cosa hermosa. Y otra parte de la historia, digamos que también eh, me dio mucha vida, es que uno de los seres más importantes en mi vida, digamos de los amigos que yo más quiero, es un español madrileño que se llama Rafa. Resulta, por Rafa fue que yo conocí el Camino de Santiago. Resulta que Rafa, a mí, antes de que pasara todo eso, me llamaba todos los días o día por medio. Ustedes que están por allá saben que a ustedes les gusta mucho llamar a la gente porque se sienten muy solos. Sí. Entonces, Es mejor pues la escuchar la gente me... voz que escribir. Exacto, entonces él me llamaba todos los días. Entonces cuando me pasó esto, eh, durante un mes, el primer mes, no supe nada de Rafa. Rafa no me llamaba, Rafa no me escribía, nada. Entonces yo me frustré mucho porque yo dije, la amistad de este tipo era mientras yo estuviera aliviado. ¿Se te pasó por la mente Entonces, eso? Wow. sí, cuando en un Pero, momento llegó al hospital una, una cajita con un librito que pues desafortunadamente no lo tengo, también se me perdieron las mudanzas. Y en cada hoja de ese librito había eh, una foto de un paisaje y un mensaje como vida, como superación, cosas así, pero yo no entendía. Cuando llegué a la última hoja de ese librito, había una foto mía sí. en la Catedral de Santiago. La pegó en la Catedral de Santiago y resulta que ese mes que Rafa no apareció, se fue a caminar, a hacer el camino de Santiago con una foto mía por mí. Ah, No, Eh, qué increíble. Se me Espectacular. corta maravilloso. la voz también, eh, porque es un acto de amor y de amistad muy bonito. Total. Eh, Él me dice, es que ese camino lo hiciste, camino, con lo que les dije ahorita, tú puedes caminar de 300 kilómetros a 800, tú eliges. Él hizo el camino desde Francia, que son 800 kilómetros, por mí y con una foto mía. Mm. Me decía, es que tú fuiste el que hizo el camino, no yo. Y Wow. cuando uno termina el camino dándoles un dato, digamos, curioso, cuando uno termina de hacer el camino, en Santiago de Compostela a uno le dan como un certificado donde dice en latín, Alejandro Cano es peregrino del Camino de Santiago, no sé qué. Ese camino que él hizo por mí no tenía el nombre de él, tenía mi nombre. Wow, lo hizo a nombre tuyo. Espectacular. Espectacular. O sea que, pues para entender un poquito más la historia con Rafa, o sea que ustedes conversaban del camino de Santiago mucho antes de todo lo que pasó. Wow. Sí, sí. Pero y yo le decía, pues yo no le paraba muchas bolas. Él me decía, él lo ha hecho muchas veces más que yo, muchísimas, por ahí vive en su más. Eh, pero yo decía, no, pues no, no me interesaba. Cuando ya llegó esto y empecé a recuperarme, yo dije, yo tengo que hacer este camino por mis propios medios y agradeciéndole a la vida que Total. ya voy a poder caminar. Y ahí fue cuando empecé a ir a España, año tras año, a hacer el Camino de Santiago. Alejo, ahí para que no se me vaya a escapar, porque yo me quedo en la historia, yo sé que nos vamos así de largo, pero no quiero omitir detalles. Te dan el diagnóstico abruptamente este doctor, ¿cierto? Lastimosamente, tú entras en shock, tú te imaginas un montón de cosas, pero
decías, no me imaginaba, o sea, no me iba a creer que no ibas a poder volver a caminar ni hacer muchas cosas. A partir de ese diagnóstico, ¿qué pasó posterior a eso? ¿Qué seguía de ahí? O sea, ¿qué te siguieron diciendo? ¿Qué fue lo que empezó a pasar más en el hospital durante esos 2 meses, ¿cierto? 2 meses hospitalizado. Sí. Pues bien, siempre era igual, o sea, los médicos, hubo muchos exámenes, hubo resonancias magnéticas, hubo, eh, ¿qué fue? Me hicieron muchas pruebas de sangre, pero las resonancias magnéticas siempre eran del cerebro. Ah, Y digamos que la, el panorama siempre era oscuro. O sea, en la resonancia siempre salía que todo estaba mal, que había un coágulo de sangre. No sé si ustedes saben, y no lo digo pues por malo, sino porque mucha gente no lo sabe, que el cerebro es cruzado. O sea, ujú. de este lado maneja el lado izquierdo, de este lado maneja el lado derecho. Ah, no Entonces sabía. el derrame fue en el lado derecho del cerebro y por eso la parálisis fue en el lado izquierdo. Entonces Entonces, siempre eran malas noticias. La paciente que llegaba al médico, eran muchos médicos, un internista, un neurólogo, fisiatra, médico general, médico infectólogo, porque es que además eh, uno de los medicamentos que me ponían me produjo una alergia terrible, mm, una alergia terrible en el hospital que se sumó a todo esto, pues. ujú. Entonces, no, eran días larguísimos, muchachos, o sea, en el día me acompañaba una prima mía que se llama Ángela, que yo le decía Ángela de mi guarda, porque ella llegaba y decía, llegó la enfermera estrella y ella pues le tocaba hacer de todo lo mismo que mi papá, o sea, cambiarme pañales porque no tenía control de esfínteres. O sea, muchachos, la dignidad humana en un hospital Mm, a veces se ve tan reducida que que te pesa más que tu propia enfermedad. Así pasaban. Y mis días pasaban así, pero nunca negativo. O sea, no siempre fui positivo, es imposible hacerlo frente a esto. Pero les cuento que la mayor parte del tiempo no me vi inválido, o sea, no me vi inválido. eh, y yo creo que es uno de los asuntos que más resalto por el poder de la mente, mm. porque la mente es poderosa. Parezco un cristiano hablando de Jesús, pero No, no, no. la mente no Pero es así. Estabas contando algo que Así es no la lo digo en vida, broma, lo así digo en es. broma porque cada vez que cuento la historia me conmuevo mucho, pues. Ujú. Entonces, yo siempre pensaba, yo me pensaba en positivo, yo me pensaba bien, a pesar de que el panorama no era tan Sí. positivo, Ujú. pero siempre pensaba bien. Eh, Me preguntaban cómo estás y yo muy bien, excelente. Lástima que en ese momento, digo lástima porque sé que hubiera sido interesante y hubiera sido enriquecedor. Yo no conocía mucho el tema de Instagram y tales, porque creo que en ese momento hubiera Ajá, podido hacer algo para comunicar lo que estaba viviendo en ese momento y hubiera servido, pero claro que ahora también claro. sirve Y contar la además historia. porque en ese momento apenas estaba como conociéndose de Instagram. No, y No era aparte yo creo que es un muy... momento donde lo que uno menos piensa, uno Pues lo piensa ya claro. cuando está tranquilo, cuando de pronto ha tenido mejores noticias. Yo creo que cuando uno Sí, él habla está pues como, en ese... digamos, después de, Exacto, no, en ese que hubiera quedado momento. como un registro de algo, hubiera sido, pero qué mejor registro que estar acá hablando con nosotros ya recuperado, Sí, ya estar aquí sí, contando la sí, historia, porque mucha gente, yo no quiero hablar, no quiero decir nada, no quiero contar, no quiero revivir. Entonces, créeme que más aún es igual de valioso en este Sí, momento lo que total. estás hablando. sí. Totalmente. Yo recuerdo mucho que a mí me encanta conducir. Ujú. Pues digamos que mi forma de desestresarme, cuando estoy estresado y puedo, escojo mi carro y me voy pues por ahí, que Medellín no es como Europa, Ajá. que digamos,
sin hablar mal de mi ciudad, pues porque me encanta, pero es muy caótica y tal. Es ustedes que están por Sí, allá también en la Australia. diferencia. Ujú. Y es muy parecido, ustedes saben que todo es muy tranquilo. ¿Sabes qué hacíamos La nosotros gente, cuando estábamos en Medellín? Nosotros nos íbamos en la moto, pero para Antioquia, o sea, en todos los pueblitos. Ah, Recorrimos sí. muchos pueblitos, porque ya la vida de ahí no es caótica, la vida ahí es los paisajes. Es que sí, Antioquia sí es, o sea, todo sí. Los Colombia Y pueblitos. es hermoso. en eso Y estoy un nos poco pasaba también con español, eso, en eso desestresarse. estoy un poquito españolizado porque Sí. me da mucha pena, Ujú. porque pues suena como muy prepotente, pero a veces como que yo voy por ahí caminando con mis amigos y yo, ay, pero es que, ¿por qué le tiran el carro a uno? En España no es así. ¿No me entienden? Pero Y, pasa, porque pues aunque no he vivido largas estancias en España, si sumamos el tiempo, he vivido por ahí un año porque me la paso cada año, un mes sí, allá. ajá. Ujú. Entonces, Pero es bueno eso, eh, porque entonces digamos que es bueno traer las culturas, las cosas buenas de la cultura de otros países a la de nuestra tierrita, Ujú. para que la gente diga, venga, podemos hacer esto. O sea, nos contaba una chica en un podcast también, nos decía, qué rico poder ser el superhéroe de nuestro propio país. Como decir, ve, vamos a traer las cosas buenas para nuestro país, para que con lo que ya tenemos bonito lo mejoremos. Pero sí pasa muchas veces que uno dice, no, es que eso no pasa allá, esto no pasa allá. Pero bueno, pues es la realidad, no podemos ocultarla. que le tiren el carro a uno, pues eso es, Que sí, pues, y digamos que digamos que mi cultura vial es buena, incluso antes de empezar a conocer Europa y eso, y me he ganado muchos madrazos de gente porque yo le paro a al peatón sí, en la cebra peatonal y ya todo el Ay, mundo se Dios. sí. para Es y diferente, claro. como que no Ay. entienden lo que está pasando. Sí, no, Les no, pero contaba, no va a ser posible cambiarlo. Y yo también lo intenté. Créeme que también lo intenté. Y mejor no, porque sale uno como, pues, como mal genio, con cosas así, porque se irrita es uno. Ni siquiera la persona que está haciendo sí, el mal está bien con yo les eso. contaba lo del carro porque, Ajá. pues, miren, si ustedes miran mi rostro, no está torcido, ¿sí o no? No. Pero pues, durante la parálisis, Sí. mi boca estaba torcida. Entonces, eh, yo siempre como que me sentaba en el carro, me tomaba una foto y les decía, me van a ver manejando el carro con mi sonrisa esquinera. Yo le llamaba sonrisa esquinera, que era como Wow. así. No me pregunten en qué momento exacto, por ejemplo, se me enderezó la boca, no sé. Pues es ese tipo de cosas que pasan Poco y a como que las poco. vas viviendo y no sé cuándo pasó. Hay muchas cosas que no recuerdo cuándo pasaron. Por ejemplo, Ujú. mi mano estaba cerrada. Imagínense lo bonito. Les voy a contar otra cosa muy bonita. Cuando ya me dieron de alta, a mí la EPS me mandó para mi casa todavía muy mal. Yo no caminaba. Eh, Mi papá se inventó con esas pinzas con las que se voltea la carne. Sí, sí, Sí. sí. Mi papá lo que hizo fue la llenó de cinta, entonces me la ponía en la mano, como eso se abre solo, Sí, sí. eso hay que apretarlo para que, y me la ponía en la mano para que, Qué creatividad. Para que pudiera empezar a Wow. abrirla. A abrirla. Para que hiciera el movimiento. Súper. Súper. Es que Wow. me quedo impactado porque nos imaginamos, o sea, usted nos empieza a contar y empezamos como a imaginarnos lo que está pasando en ese Sí. momento y decir que la Impresionante. familia, o sea, El uno siempre apoyo. depende también de alguien y más que todo cuando es papá y mamá, aún, aún más valioso es también. sí, Y entonces sí, Rafa. sí, no, síganos contando que yo aquí me imagino toda la escena. No, 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 eso fue. Entonces me estabas preguntando por el hospital. Sí, Recuerdo que pasé mi cumpleaños en el hospital. Yo siempre he sido muy delgado, o sea, mi contextura, aunque ahora estoy más delgado porque estoy pasando por un tema de salud complicado, pero pues ahí vamos. Eh, pero yo siempre he sido muy delgado, pero en ese momento estaba mucho más delgado. O sea, yo no me quería mirar al espejo Mm. porque, porque se me bajaba todo. O sea, yo creo que yo vaya a 30 kilos, muchachos.
y mi promedio siempre ha sido entre 45 y 60. Wow. Mi peso siempre ha fluctuado mucho, siempre, pero 30 kilos Sí. es muy teso, es muy teso. O Entonces, sea que pues digamos que ahí en ese momento era como una mezcla de sentimientos para ti, con tu autoestima, pero la autoestima, siempre, eso, la autoestima, pero siempre como visualizándote En la eh, mejoría. mejor, sí, como mejorando, sí. Eso es sí, algo sí, muy poderoso y Claro. de verdad que resalto la valentía tan grande que tienes porque, o sea, yo no me puedo imaginar, porque como decía mi esposo, que uno se pregunta, bueno, ¿qué tal si me pasara a mí? Y yo creo que pues uno tiene que tener una fuerza, una fortaleza y una valentía gigante para pensar así. De verdad que sí. y es que es un asunto, muchachos, pues que uno ve. Hay gente que se deja morir, Mm, definitivamente. O sea, no, les es dan un que diagnóstico eh, ya nefasto se como el ven primer año pues ya se ven y del se, otro se lado. tiran en una cama a que la vida pase y a que todo vaya Es que es muy teso. mejorando. Pero yo no, o sea, gracias al apoyo de mi familia, mi mamá también. Lo que pasa es que mi mamá pues no podía hacer tanto como mi papá porque pues no tenía fuerza para ayudarme a hacer Ujú. ejercicio ni nada. Pero, pero gracias al apoyo de Ángela, mi prima, de Rafa desde España, de mi papá, de algunos amigos, todo, todo fue, todo tuvo un final feliz. Eh, Ese mismo año yo me fui para España a hacer el Camino de Santiago. Todo el mundo le daba mucho miedo. Me decían, Pero, Total. eso te iba a preguntar, ya Alejo. Tú dijiste, ibas, voy en el carro con mi sonrisa esquineada, ¿cierto? Como decías tú. Eh, um, y después, pues obvio, yo me imagino que ahí ya tenían la movilidad, obviamente, del brazo y tu pierna izquierda. Obviamente tu carro es automático. Porque me queda la duda ahí, No. era manual ya. Entonces ya te había recuperado la mayor parte y solo faltaba el rostro. no, o sea, Ahí me quedó la duda. sí, no, sí, no, o sea, Ujú. sí, sí, sí podía caminar, pero muy mal. Mejor dicho, es como que empecé a sentir, ya sentía el cuerpo, el lado izquierdo del cuerpo, ya podía un poco, se me cerró la mano y la podía abrir, pero, pero seguía siendo muy torpe todo. O sea, hagan de cuenta como cuando a ustedes se les entumía un pie, ¿cierto? Que igual Ujú. usted lo puede mover, No lo pero sientes, es muy no lo torpe. sientes. Exacto. Ajá. Eso pasaba, pero por mi terquedad, con el miedo de todo el mundo: cómo vas a manejar, cómo vas a jugar el carro, cómo Ay, qué vas a trabajar, impresionante. cómo vas a ir a España. Todas esas preguntas yo las resolvía como yo soy capaz. De pronto puede parecer un acto irresponsable, pero de la irresponsabilidad también surgen cosas buenas, como lo que están viendo ahora. Sí, total. Todo en la mente. Yo creo que sería así de terquito. Entonces uno lo puede llamar terco, lo pueden definir de cualquier manera, como se Sí, está diciendo. sí, No, sino que es que uno, creo que uno siempre, la personalidad también ayuda mucho. La personalidad también ayuda Sí, mucho. total. Y yo también sería así, creo que sería de las que, bueno, no, es que hay, si hay la más mínima esperanza de muchas cosas, pues hay que Sí. hacerlo. Lo estoy diciendo en este momento, según lo que tú estás contando, de que uno lo va a hacer Uno, así le digan que no. Pero pues no sé cómo sería en ese momento eso. pues claro, sí. sí. Em, Qué pena, yo me devuelvo un poquito cuando estabas en el hospital. Em, Cuando te dijeron el diagnóstico, o sea, a ti te hicieron todos esos exámenes y qué te dijeron exactamente. El diagnóstico Es exacto. eso, como Ajá. que, ¿por qué fue? Como que, sí, exactamente. Sí, Literal, exacto. Ajá. el asunto es que no se sabe. O sea, los médicos decían que para la edad que tenía en ese momento, para... yo tenía una muy buena actividad física, para mi, digamos, mi estado de salud en el momento en que pasó eso. No entienden. No. O sea, el diagnóstico fue un derrame cerebral, pero no, Mm, nunca, ni en mi historia clínica, ni en nada, dice que ocasionó eso. Pues no. ¿Y mm, investigaste por algún otro lado? Sí, por muchos lados, pues,
pero yo tampoco encuentro la respuesta. O sea, un derrame es que se te rompe una vena en el cerebro. Ujú. O sea, se te rompe y esa vena lo que hace es crear coágulos en el Ujú. cerebro y ya pues todo lo que viene después. Pero no, pues nunca se supo. Eh, y llegó un momento en el que como que yo dije, ya pasó. Es. No lo voy a negar en mi vida porque precisamente hablo de eso. Ujú. Porque si Cuando ya, me lo ya están tengo. pasando cosas buenas, entonces ya uno devolverse Claro. como a lo que malo pasó, ya no tiene pues mucho sentido. En el proceso de ir investigando y cosas, pero desde que ya esté lo bueno, eh, Sí, Sí, como que digamos que uno ve los antecedentes con lo que nos contabas del estrés laboral de pronto, de mucha... sí, el diagnóstico que una persona normal puede hacer, lo que uno como médico a veces se cree, no, el estrés de ese muchacho, ese pelado no le prestaba cuidado a la salud, no dormía bien, se preocupaba por otras cosas, pero pues realmente no sabemos el cuerpo. El cuerpo es un relojito, en cualquier momento El cuerpo puede es muy fallar. sabio también, sí, nos va hablando. sí, sí, es verdad. Pero bueno, ya digamos que Ah, te fuiste para España, eso es lo que nos ibas a decir. Ujú. Que sí, arrancaste. hay una historia que les quisiera contar del camino y Ujú. no sé si tengamos tiempo. No, dale, dale, Sí, sí. no te preocupes por el tiempo, dale. Bueno, eh, yo del colegio, yo salí del colegio, por eso creo que no nos conocimos en el colegio, porque yo salí en 2001, Ah, no, yo salí ¿no? 6 años después. Ujú. Sí, yo salí en 2001 del colegio, pero salimos del mismo colegio, del Ujú. instituto. Al instituto se viene a estudiar. Eh, alumno esperancista, alumno culto de educa. Así es, dejar el instituto, cenáculo divino. O sea, yo en el colegio yo fui representante del consejo académico, yo estuve en la banda del instituto, todo mi colegio, pues, como desde cuarto de primaria. Entonces, Qué yo en la época, banda, ¿no? qué épocas. Sí, no sé Es- si te acordás de Antonio, el director de la banda, que era Sí, el profe de educación física, sí, sí, también. que era gordo, Sí, sí, pues no se ha muerto. sí. Pues es el típico Era gordo, profesor ya de no está educación gordo. física. ¿Y era el profesor de educación física? Es Claro, el típico profesor obvio. gordo que uno no cree En porque nuestro tiempo el profesor de es educación el- física tenía que ser el gordito, el que no era saludable, todo eso. se sentaba en una silla para el test de Cooper, y él era en una silla Sí, viéndole, y ese colegio es bien grande, sí. pues tú sabes, era, era muy particular. Entonces yo en el colegio, en la banda y en el colegio, porque también estuve con él, hice un gran amigo que se llamaba Ferli. Eh, Fue como el amigo, el gran amigo que cultivé una vez salí del colegio. Tanto que Ferli estudió comunicación social porque yo había estudiado, porque yo estaba estudiando comunicación social, yo le ayudaba, él me ayudaba. Nos gustaban las bandas, éramos muy unidos, muy unidos. Eh, un 31 de, primero de enero ya, primero de enero del 2002, estábamos celebrando el Año Nuevo y tales. Nos fuimos a caminar por ahí con otros amigos. Ferli tomó un teléfono público de los rojitos, de los que eran Para la moneda. eh, una cabina roja, para llamar a la mamá a decirle dónde estábamos. Y nunca supimos por qué, seguramente fue porque lo confundieron, lo mataron. Mm. O sea, yo vi morir a Ferli, mi mejor amigo del colegio. Ah, Les estoy contando esto para ligarlo con una historia del Camino de Santiago. Yo desde que vi morir a Ferli, como lo vi morir, le cogí muchísimo miedo. O sea, yo me acostaba a dormir y mm, pensaba en él y me daba miedo, pues, como que sentía que se me iba a aparecer, no sé qué. Entonces, desde el primer año que yo fui a hacer el Camino de Santiago, como les dije ahorita, eso es pura montaña, pura montaña. Eh, hiking. lo hice en diciembre, porque son mis vacaciones de la universidad, y entonces a eso súmenle el frío y el paisaje de invierno, que son árboles Uy. sin hojas. Entonces, un 31 de diciembre, un 1 de enero, me levanté
muy temprano, porque el trayecto ese día iba a ser muy largo, muchos kilómetros. Entonces no quería que me cogiera la noche en medio de la montaña. Entonces cuando iba caminando, me levanté como a las 4 de la mañana, y ustedes saben que en invierno los días son más corticos, pues amanece más tarde. Me levanté como a las 4 de la mañana caminando. Cuando estaba en medio de la nada, me acordé de Ferli. Y yo, marica, perdón por la grosería. No, no, no. Ferli, Ferli cumpleaños del muerto. Y me lo imaginaba por todos lados. Y me cogió un miedo horrible. O sea, yo era como. Y no. Y era lo mismo devolverme que avanzar. Porque como les digo, estaba en medio de un bosque. Entonces, miren lo que hice. Eso lo cuento en uno de los textos que escribí El Camino de Santiago. Creo que hay uno que les compartí. Le empecé a hablar. Le parce, vea, como si estuviera vivo al lado mío. Le parce, vea, yo le tengo mucho miedo a usted, a los muertos. Pero vamos a hacer una cosa. Yo voy a seguir avanzando. Te voy a empezar a contar todo lo que pasó en mi vida después de ese día en que te moriste. Pero tú no me vas a dar ninguna señal. No quiero ver que se caiga una hoja. Literal. Nada. Entonces imagínense muchachos que yo empecé a caminar y a hablarle como les estoy hablando a ustedes. Yo imaginé que pasé a tal y tal cosa, estoy trabajando en la Universidad de Antioquia, papá. Empecé a contarle mi vida, tal cual, como si fuera un amigo que se hubiera ido para Australia, no lo hubiera hace mucho tiempo. Muchachos, cuando menos pensé, ya había amanecido. Y desde ese momento, desde ese 1 de enero, en el que decidí enfrentarlo, en medio de una oscuridad total en España, le perdí todo el miedo a ese hombre. Ah, De hecho, tantos yo cuando me años. acuesto pienso en él y me da mucha alegría. Súper. Entonces son como los, como los regalos que te da también el Camino de Santiago. Muy liberador el Camino de Muy bien. Santiago. Wow. Espectacular, de verdad que quiero ir, porque me encanta, me encanta. Pues yo soy muy espiritual, la verdad, y me encanta conocer pues ese tipo de historias así, que inspiren, que nos dejen algo y que pues son historias de la vida real también, porque todos somos espirituales De alguna, también, de alguna otra realmente, manera. de alguna Ujú. manera. De pronto, cuando te sucedió esto, aparte del Camino de Santiago, otra cosa así como de fe o esperanza que viviste, si de pronto, no sé, Sí, hubo sí, una también que recuerdo como con mucho cariño además, pero también como con, yo digo, ¿cómo pasó esto? Eh, a ver, el camino, digamos que si yo voy a caminar 300 kilómetros, yo los divido como por tramos. Entonces yo digo, hoy voy a caminar 20, pero calculando que en esos 20 kilómetros haya algún lugar donde yo pueda llegar. O sea, que yo miro en el mapa y voy a caminar de Tui, que es real, es un pueblo del camino, a Oporriño. Entre Tui y Oporriño hay 30 kilómetros, pero al kilómetro 30 hay albergues para quedarme durmiendo. Así es que uno va calculando como el tiempo de camino, ¿cierto? sí. Entonces, un día yo he hecho el camino inglés, que sale de un pueblo de España que se llama Ferrol, el camino francés, que sale, no lo hice desde Francia, sino desde la frontera entre España y Francia, el camino portugués y el camino espiritual. Esa vez estaba haciendo el camino inglés. Entonces yo estaba caminando así como que uno se ensimisma pensando en cosas y tales. Muchachos, cuando menos piensen, miré el celular y eran las 4 de la tarde y ya casi se iba a acabar el día, porque como les digo, y los que no sepan, los días son muy corticos Ajá. en invierno. Sí. Entonces ya yo veía, yo digo, puta, me va a joder la noche en la mitad de la montaña, yo qué voy a hacer, me empecé a desesperar mucho, a sentir mucho miedo. Mm. Eh, cuando por algún motivo extraño empecé a hablarle a la Virgen. Yo, haciendo paréntesis, yo pues como en mi adolescencia,
siempre fui pues como a la iglesia, el que todos pensaban que iba a ser padre, el que leía. Sí, yo en la iglesia del Rosario aquí Sí. en Bello, yo era el que leía lectura de la carta del apóstol San Pablo a los niños, Ah, Wow. ok. y era los grupos juveniles y todo esto. Entonces, pero cuando ya empecé pues como mi vida universitaria y todo eso, me alejé. Me Ujú. alejé sin darme cuenta, no volví a misa, nada, pero sigo creyendo en Dios. Esto se lo digo pues para que entiendan que cuando yo empecé a hablarle a la Virgen, no es que fuera un acto pues como muy común en mí. Ujú. Yo empecé, Virgen, casi como cuando le hablé a Ferli. Digo, Virgen, por favor, no me dejes sacar en medio de la nada, qué miedo yo en medio de un bosque por la noche. No, yo estaba muerto de miedo. Y le dije, bueno, hagamos un trato, así como le quise con Ferli. Ujú. Hagamos un trato, yo rezo el rosario y usted me ayuda a que yo llegue. El pueblo se llamaba Pontedeume, el pueblo que seguía, y yo, que llegue a Pontedeume antes de que oscurezca, Virgen, por favor. Entonces yo empecé a rezar el rosario, pero yo no me sabía pues, ni los misterios ni nada de eso. Mm. Entonces yo cada 10 Ave Marías se la dedicaba a alguien, a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a mi perrita en ese momento, que estaba enfermita, a mí mismo. Entonces yo rezaba 10 rosarios y estos 10 se los dedico a mi mamá, o estos 10 se los dedico a mi mamá. Y me concentré tanto en el rosario que yo era así, como caminando, pero ya no pensaba en que me iba a coger la noche en medio de la nada. Te Cuando dio igual de tranquilidad. conferir, Sí. cuando menos pensé, un letrero que decía bienvenidos Wow. a Pontevedra. Entonces, ya allí pues me quedé en un albergue y tales, pero son cosas que pasan, que Ujú. son como, Inexplicables, milagrosos. sí, sí, y que yo pues, sin ser muy creyente ahora, también digo que pasan por algo. Total. Y porque también lo haces con fe y con esa esperanza. Sí, Ujú. sí. Y ya esas son como las cosas que me han pasado como en el camino y en la vida. Ah, qué Y bonito. pregunta, o sea, tú empezaste a ir obviamente a España por lo de tu amigo español que hizo ese acto tan espectacular por ti Uf. y tú quisiste seguir con este legado. Yo a Eh, Rafa lo conocí, ajá, porque vale la pena decir, yo a Rafa lo conocí por un chat, sí, por Latin Chat. ajá. Uy, en ese Eh, tiempo, lo que estábamos hablando ayer. Uy, Sí. Dios mío, increíble. Ayer estábamos hablando de eso. Les decía yo, es que son muy jóvenes para saber qué Mm. nos tocó a nosotros, hermano. Cosas o el que los... Messenger de Gmail, el Messenger Imagínate. de Hotmail, Sí, Ah, bueno, eso para todo los que no también. eso. saben qué es Latin Chat, era una página donde lo que hoy en día es como antes del Facebook. Eso era antes del Ah, Facebook. ok. Entonces se metía uno y Como decía, o grupos. sea, grupo para fútbol, Se grupo para llamaban amigos, salas, se grupo llamaban para, salas. Ah, ajá, salas. grupo para tal cosa. Entonces, según lo que tú quisieras conocer, ese era Ah, el Tinder, ese era el Tinder de antes. Entonces, lo que tú quisieras Sí, conocer, te metías ahí y ya chateas entonces con la persona que era. yo me acuerdo que yo me metí a un grupo que era de España, a una sala que era de España, porque me gustaba mucho España, yo estaba muy joven y pues quería que me hablaran de España. Ahí conocí a Rafa, pero entonces cuando a mí me pasó eh, lo del derrame, yo todavía no lo conocía en persona. Pues no. ¡Wow! Entonces Rafa, me acuerdo que me dijo, tienes que venir a España. Y yo le dije, sí, tengo que ir, pero ¿cómo? Y me dijo, no vas a venir a España. Entonces, eh, nada, recuerdo esa vez que llegué a ese aeropuerto, que ustedes saben que es inmenso. Yo me sentía como un provinciano, como, pues como, y estaba él esperándome. Y los españoles son muy organizados, es como muy cuadriculados. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegué a su piso tenía como un tablero con día por día. Entonces, este día vamos a ir a, a Toledo, este día vamos a ir a Santiago de Compostela. que Sí, estaba organizado. ese viaje fue soñado. Sí, Ese viaje fue soñado. Conocí España, Pero y desde eso, quedamos en que él está muy tenía organizado. muy organizado Toledo. sí, sí, entonces cada día.
Ese tiempo fue como 2 meses que los pasé en España ¿Y y, cómo fue ese y fue, tiempo. reencuentro? El encuentro, Ese sí, encuentro, porque no sí. se han encontrado nunca. No, fue muy bonito, es que él es un ser muy espiritual también, es un ser muy bonito. Entonces yo recuerdo que entre tantas conversaciones que tuvimos en las madrugadas, porque me llamaba pues como a sus 11 de la mañana, que para mí era la madrugada. Entonces, en algún momento yo le dije que a mí me gustaban mucho las rosas amarillas. Bueno, antes de irme para España ese año, un vecino mío es español, un viejito, y él me decía, don Alejandro, él me dice, don Alejandro, el aeropuerto de España es muy grande, cuidado, me pierde, que no sé qué. Entonces yo ya me fui con mucho miedo, pues por provinciano. Y yo, entonces yo le decía a Rafa, donde me pierdan ese aeropuerto, ¿yo qué hago? Yo nunca había ido a Europa. Sí Ajá. había salido del país, pero nunca había ido a Europa. Entonces me decía, me encontrarás. Y me decía así, Alejo, Alejo, me encontrarás. Ah, ¿sí ve que sí? Alejo. Alejo. Ah, Sí, con la J Ajá. ¿sí respirada, Alejo. ¿Por Ajá. qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay lo No, dice? tiene un un chiste que chiste nos tiraron estos interno días, acá. uy, que todos los españoles hablan finalizan con la J. No, que pronuncian la No, ella J. dijo, pero el chiste fue que ella dijo, terminan las palabras en J. Entonces, ¿cómo van a terminar todas las palabras en J? Entonces empezamos a reír y empezamos a tirar chistes con J. Dígame una palabra, aparte de reloj, Con una que amiga termine en me dice, J. Entonces nos empezamos a reír e inventamos cualquiera, celular o el carro. Porque, ay, no, es un chiste interno, eso es un ¿Cómo? chiste. Sí, no, pero es real. Es pero no real. Y termina, o por sea, ejemplo, pronuncian mucho la Pero J, pero sí, no es que pero yo terminen las después palabras en corregí J. que era la pronunciación, pero bueno. pero por ejemplo, pues haciendo un paréntesis, por ejemplo, para mí fue muy extraño cómo pronunciaban la T y la L. Por ejemplo, nosotros decimos Atlántico, ellos Ajá. Ajá. dicen Atlántico, Ah, Atlántico. así Atlántico. también dicen a las Wow, redes ¿en sociales. serio? Dicen Apple, Apple. ¿Cómo es? Apple. Apple, Apple. 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 Dice Apple en vez de Apple. Google. Google. Y no Y dicen Wi-Fi también, no es Wi-Fi. No, pero el wifi, Ujú. y no dicen, por ejemplo, Mariah Carey, sino María Carey. Ajá, Ajá. muy Sí, no literal, como se literal pronuncian las español. cosas. Sí, está Un Ajá. bien. español muy, muy bien manejado en Ujú. algunos sentidos. Sí, sí. Entonces, Sí. nada, cuando yo llegué al aeropuerto, ustedes han estado en el aeropuerto de Madrid. No, yo No, no. pasé solamente el de Londres, que es una cosa gigante también. Entonces me Sí, imagino que eso me es. dicen. Ajá. Entonces, para mí era todo un mundo. Porque Claro, el que hubiera un tren dentro del aeropuerto, Espectacular. el, total. el que tuviera más de 100 puertas, Uf. y aquí, pues si yo conocía 3 o 4 en Río Negro, como les digo, no estoy desmeritando, sino que Claro, No, no, estoy hacemos es la por lo comparación que siempre como wow. es exacto. O, diferente. por ejemplo, Aparte sí, porque es que es España tiene muchísimos años luz, pues Sí. es muy antiguo es un también. Ajá. aeropuerto inmenso. Cuando ya salí, yo tenía mucho miedo, yo decía, donde esté Rafa no aparezca, yo qué voy a hacer, no sé qué. Cuando estaba con unas rosas amarillas Ajá. Ay, qué esperándome. divino. Sí, es una muy buena Especial. persona. Pero ¿por qué rosas amarillas? Me perdí ahí. Tú le habías dicho que te Sí, a mí gustaban. me gusta, Sí, que le sí. gustan las rosas Ok. amarillas. ¿Y algo en especial con las rosas amarillas? Me encanta que sea detallista. Sí, sí, Que se sí. fija como en esos, o sea, así sea que solamente se lo hayas dicho una vez, mira que se encarga como de conocerte realmente y esas personas de verdad que mm, son muy valiosas, muy especiales. Sí, sí, su esposa me decía eso, su ex esposa ya se separó. Cuando hablábamos me decía, es que los detalles de este hombre enamoran. Y yo decía, pues, y Pero Lindo, ¿por qué en algo en especial las rosas amarillas? ¿Por qué te gustan? No, no, nunca por dijiste. García Márquez, por las mariposas Ok, amarillas. ok, ok. me encanta. Excelente. Voy a hacerle una pregunta lejos, si me la puede responder. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver la vida después de todo esto? Pues muchachos, sería mentira decir que no me cambió la vida, porque el enfrentarse a la muerte, eh, es que hubo algo que omití.
pero no intencionalmente, sino porque se me olvidó. Sí. A mí me alcanzaron a poner los santos óleos, En esos porque 5 días. no, Ajá. después de ya cuando yo estaba consciente, Ok. porque entonces me preguntó, una tía me dijo, Alejo, y yo le dije, no, es que yo no me voy a morir. Uy, Yo, no, no me pero voy a ¿por qué morir. eso tan fuerte? ¿Y por qué si se supone que me perdí ahí? O Yo sea, estaba muy mal, ¿estabas estaba mal? Claro. muy mal. Ok. Bueno, habías despertado y todo, pero estabas igual consciente de muchas cosas y solo el lado izquierdo el que no podía responder. Pero es que no, era solo, no es que fuera solo eso, todo eso Ajá. implica más cosas. Ok. Mm, lo que les dije que pues ¿cómo se llama? Los medicamentos me estaban haciendo mal en el Ver. hospital, un montón de cosas, pero bueno, ya Ok. la vida me cambió mucho, la forma de ver la vida, la forma de afrontar las cosas, sin decir que, que no tengo momentos de negatividad, sin decir que no tengo momentos de frustración, sí los tengo y muchos, pero también pienso de lo que salí y digo, puta, pues, Con como les todo. digo, en este momento estoy pasando por una cosa complicadita de salud y yo pienso, bueno, de lo que salí, pues, puta, es que no muy pocos cuentan la historia. Cuando yo ya estaba, digamos, en un 90%, tuve que ir al consultorio del médico nefasto, que ni siquiera recuerdo su nombre, del neurólogo, a pedirle una firma para algún trámite de la EPS, no recuerdo. Cuando él me vio caminando, la cara de él es indescriptible, o sea, me dijo, es que es imposible. Yo le dije, no es imposible, aquí No. estoy. Lo que tú decías ahora, cuando estamos empezando, es que ponerse en los zapatos del otro no es tan fácil como decirlo. Ajá. Eh, y eso no quiere decir que no se puedan dar consejos, porque sí se pueden dar, y mi consejo, mi principal consejo es el positivismo y es no creérsela, es decir, no creerse cuando te dan una mala noticia, un mal diagnóstico, tratar de mirar cómo, qué opciones hay, y no somos Dios para cambiar la vida, no lo somos, pero sí tenemos la suficiente inteligencia, la suficiente eh, formación, como se pueda llamar, para manejar nuestros sentimientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y así lograr cambios en la vida o lograr tener la vida enrutada de una manera positiva. Yo empecé a vivir la vida con más intensidad, empecé a viajar más, empecé a escribir más, empecé a disfrutar más de mis amigos, empecé a disfrutar más de mi familia, que antes no lo hacía. Y a veces se me olvida, como les digo, somos seres humanos, a veces me olvida y a veces no disfruto tanto de mis amigos, a veces no disfruto tanto de mi familia, pero algo me lo recuerda, algo me recuerda con lo que pasó y ahí vamos, como decía mi texto. Excelente. Alejo, pues no, de verdad que muchas gracias. ¿Algo más que quieres decirle, Alejo? No, de verdad que apreciamos mucho que nos hayas escrito, nos hayas dicho quiero contar mi historia. Eh, Siempre hay unos podcasts donde uno queda más escucha que hablar. Este ha sido uno de los que ha intentado uno como conversar algo más, pero se queda escuchando la historia, imaginándose, pensando cómo era cada paso que dabas, cada cosa que decías, que no se nos fuera a escapar algún detalle y que siempre quede el mensaje bonito a las personas, lo que decías del positivismo. Es muy importante eso y Sí. me lo atraes, me traes a anotación, acotación, que estamos en otro país y muchas veces las noticias de las visas, las noticias del estudio, las noticias de la familia en otro país, te pueden desestabilizar con algo, pero pensar positivo y buscarle la solución. Y una frase que siempre dicen las mamás y la familia, la gente, pues, es lo único que no tiene solución es la muerte. Eso sí, lo único que no Ujú. tiene solución, de resto todo se puede tratar Todo de tiene. solucionar.
Bueno, Alejo, muchas gracias por haber Así estado es. con nosotros, Sí, hermano. y resaltar también esa resiliencia y esa capacidad de salir adelante, de verdad que es ¿Qué- impresionante. Y que esperamos quedar con la amistad de todas las personas que pasan por acá en el podcast. Siempre tratamos de hablar, conversar todos los días alguna cosita. Y ahora esperamos tener un nuevo amigo también, como es Alejo, que se inspira mucha paz, tranquilidad, te hace analizar las cosas como mejor, Sí, ¿cierto? total. Y que no se pierda, pues, Que uno a veces la piensa amistad. pues, muchas cosas como si fueran normales, Ajá. pero mira lo que decía, el disfrutar realmente de las cosas también. Así es. Alejo, muchas gracias, Así es. hermano. Muchas gracias por No, compartirnos, Alejo, tu ustedes, historia. muchísimas gracias. Un abrazo bien grande. ¿Quieres mandar Gracias. saludo a alguna persona? Quiero mandar un saludo a Nati y a Manu, Ah, por allá en España, que también son un ejemplo de resiliencia en el hijo de madre, de cómo han sobrellevado tantas cosas allá. Y ahora total. que los vi, ahora que estuve en diciembre en España, no haciendo el camino, Ah, pero que los vi tan bien, que yo les decía, o sea, son totalmente diferentes a los que vi un año antes, que están recién llegados Uf, a Madrid. Y un saludo a ellos, porque sé que Nati va a ver esto, y Manu también, y decirles que le tengo mucho cariño, y que recuerden que yo fui Cupido en esa vio. relación. excelente, saludos para ellos, Sí, todos sí. para ellos. Pues también quiero saludar a la Universidad de Antioquia, donde llevo ya trabajando 11 años, porque muchachos, a la universidad, cuando uno dice universidad le está dando como si fuera un ser vivo, pero eso es, la universidad está viva porque es conocimiento. Los que componen la universidad, Ujú. en mi jefe en ese momento, los directivos, todos se portaron de una forma en ese momento en mi vida que de verdad no tendré como agradecerlo nunca. Por eso entrego lo mejor de mí en mi trabajo, porque ellos lo hicieron conmigo cuando lo necesité. Especial para todos. Sí, Bueno, salud muchas gracias a para todos los que todos. nos vieron en el episodio de hoy. Sí. Amor, ¿en dónde nos encuentran en las redes sociales? Sí, bueno, para todos estamos en todas las plataformas como @melevanto y que podcast. Y muchas gracias pues por escuchar el episodio. Muchas gracias. Alejo, un abrazo muy grande y nos vemos, Un abrazo. nos estamos escribiendo. ¿Listo? Un abrazo, chao pues.